Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer la segunda con José Mazzaroli, que es de, ahí tengo la fecha, el martes 16 de abril de 2013. Dialogamos de nuevo. Y es a modo de segunda parte por las historietas que había hecho José. Así que comienzo yo diciéndole, hola José, bueno, de nuevo por acá. Es un gusto conversar otra vez. Más después de tantas cosas publicadas entre la anterior visita y esta. Recuerdo que cuando terminaba de publicar el anterior encuentro, se anunciaba la publicación de Fusil en Adorrego. En aquella ocasión hablamos de Juan Moreira. Este emprendimiento tuyo de recrear las historias de personajes históricos del folclore argentino es una consigna pendiente o siempre se te da de forma natural. Hola, Mar, me dice. El gustazo es mío. ¿Viste cuando dos personas se encuentran y no tienen nada nuevo que contarse? Bueno, acá lo lindo es que no ha pasado mucho tiempo desde la entrevista anterior y sin embargo tenemos un montón de cosas para comentar. Me alegra mucho tener la oportunidad de continuar aquella conversación y como si estuviéramos en la mesa de un café. Mozo, sobre tu pregunta, sí, el empecinamiento de los temas nacionales es una consigna pendiente que cargué durante mucho tiempo y que a la vez se está dando de manera natural en el presente. O sea, que siempre me interesaron mucho los hechos de nuestra historia y la posibilidad de llevarlos a la historieta. No solo como una forma de difundirlos, sino también por el placer que me produce contar cosas de nuestro pasado, que no está muerto como muchos creen, sino que tienen mucho que ver con lo que somos en el presente. La favorable recepción que tuvo Juan Moreira me indicó que estaba en el momento decisivo para volver a aquellos temas. Creo que no me equivoqué, porque tanto Dorrego como La Vuelta de Obligado han sido muy bien recibidas por el público. Hay mucho más interés en la gente por estos temas históricos, cuando se los presento de manera atractiva, de la forma en que los editores imaginan. ¿Dónde se está publicando todos tus trabajos, incluyendo tu personaje Orquídeo Maidana, que tiene un tono muy diferente a los históricos? Y sin embargo, con ese personaje también mantenés una línea de hacer historias de neto corte cultural y nacional. ¿Trabajás en Orquídeo entre las creaciones de las otras historietas o dejás un laburo para encarar otro? Me es casi imposible desarrollar dos o más trabajos a la vez, dice José. Una historieta creada por mí, es decir, escrita y dibujada, se convierte en un mundo que me atrapa y me voy metiendo en ese mundo cada vez que con más exclusividad, hasta el punto de ir dejando colgadas muchas cosas hasta que llego al final. Con Orquídeo pasa lo mismo, solo que tomo otras partes de nuestra historia, la tanguera y la literaria. Sí, me acuerdo que compartimos una cena el 20 de diciembre pasado, y eso que en un principio no te convoqué pensando que diciembre sería un mes imposible para que asistas a una reunión. Pero fue la intervención de Felipe Ávila la culpable, y tengo que agradecerle porque vinieron otras personas de las más agradables personalidades, ¿no? En realidad ese día hubo varios invitados casi de sorpresa, como Germán Ponce, que es un genio dibujante que vino con Martín, ¿no? Martín Jiménez. Pero yendo a lo que te quería preguntar, es sobre la historieta de Dorrego. ¿Cuánto tiempo te toma hacer el guión de un relato así? Citás fuentes, pero sé por experiencia propia que hacer una biografía es un laburo enorme de investigación, selección, descartes de montones de material. Ah, sí, me acuerdo, estuvo muy linda la cena, buenos amigos, nuestro tema favorito, un lugar agradable, buena comida, emotivos brindis, ¿qué más se puede pedir? Que me vuelvan a invitar, me dice. Lleva tiempo escribir el guión. Sí, porque hay que escarbar, buscar documentación y sobre todo descartar muchísimo para quedarse con lo esencial. No solo desde el punto de vista histórico, sino desde la óptica de la acción y la aventura que en una historieta debe tener para no resultar aburrida. Pecado mortal en este arte. Hoy en día el acceso a la documentación es muy rápido gracias a Internet, pero eso trae el inconveniente de que uno encuentra demasiados datos y hay que leer muchísimo, imprimir, comparar. En la época en que escribí el guión de Fusil en Adorrego, solo encontré el libro de Pavón Pereira y alguna nota en la revista Todo es Historia, de modo que el trabajo fue más fácil. Encima después está el trabajo de crear una trama entretenida, le digo. Me encanta el comienzo con eso de las plazas y las calles, muy interesante. También mostrás a un Dorrego muy entendible y humano que gustaba de las bromas en su juventud. Hasta llegás a aclarar en un momento sobre la edad de Dorrego durante las campañas.
Claro que a medida que avanza la historia, el relato se vuelve más serio y complejo. Hacia la tercera parte, el tercer acto, digo yo, es casi un libro puro de historia con imágenes. ¿Tuviste alguna ayuda para armar todo esto o fue cosa de tiempo y dedicación? Responde él. La única ayuda fue el entusiasmo que sentía por lo que estaba haciendo y la libertad que me dio el diario La Voz para trabajar. Ninguna interferencia. Puedo decir que hice lo que quise, para bien o para mal. Otro factor que ayudó fue el hecho de que mi lugar de trabajo era el estudio Géminis, donde me veía rodeado de amigos dibujantes que con sus comentarios, no siempre favorables, y bromas, me aportaban otros puntos de vista sobre mi trabajo. Muchas veces una partida de ajedrez o unos mates con Mulco, Gil, Gaspar, Busto y otros compañeros me daba un respiro y permitía que volviera al tablero con la mente despejada y viera la página que había dejado colgada de otra manera. Es muy distinto a trabajar solo sin tener la posibilidad de comentar lo que se está haciendo. Hay una parte que desconocía. Es cuando está en el barco y todas esas aventuras que lo llevan a recorrer el mundo y conocer a nombres de otros países de la manera más aventurera que solo conocí en relatos de ficción. ¿Por qué pensás que Dorrego no es uno de los personajes conocidos de nuestra historia? La historia oficial ocultó la historia de Dorrego, porque no le convenía a los vencedores de Caseros mostrar las virtudes de un hombre que fue el padre del federalismo en la Argentina. Lavalle, el fusilador, era el héroe oficial, y de él, a su vez, ocultaron toda la parte oscura, dejando a la vista solo al héroe de la independencia. Esos historiadores son los que convirtieron la historia argentina en el mamotreto aburrido que padecimos en la escuela, en el que nuestros héroes eran de mármol y solo se bajaban del caballo para decir sus últimas palabras. Por eso tantos chicos optan por las historias de los cowboys, de los piratas, de las aventuras, ignorando que nosotros tenemos tantos o más héroes que en Hollywood, y que además son de carne y hueso, no de plástico. Le digo, ¿no? Cuando trabajamos en históricos tenemos que cerciorarnos de que las fuentes son fidedignas, más allá de nuestras simpatías. ¿Viviste algo de eso cuando investigabas a los próceres? Permanentemente. La manera en que los unitarios y sus descendientes liberales contaron la historia ya se va cayendo a pedazos a medida que investigamos. Algún día tendremos que cambiar de nombre y a muchas calles que hoy honran a traidores a la patria, entreguistas, genocidas, en fin, los de la Carta de la Mujer de Chávez es una infamia. Pero seguramente no se trata de algo aislado, sino que es parte de una campaña orquestada a gran escala. Internet es un campo fértil para estas cosas, pero también facilita que se desenmascaren enseguida. ¿Visitaste lugares donde haya estado Dorrego? Esa sí es una asignatura pendiente, me dice. Tengo que ir al campo de Navarro en que fue fusilado. Uno siente la necesidad de pisar el suelo en donde recurrieron las cosas. Espero hacerlo este año. Conozco su tumba en La Recoleta, que irónicamente está muy cerca de la de Lavalle. ¿Pudiste conocer algún pariente de Dorrego? ¿Sabés si le gustó la historieta? No, para nada. Conocí al historiador y periodista Hernán Brienza, que a esta altura es casi un familiar, de tanto que lo investigó. Su libro El Loco Dorrego tuvo mucha difusión desde que la presidente se lo obsequió a Hugo Chávez y este lo mostró y comentó por todas partes. Se dieron cuenta que Dorrego no era solo un héroe local, sino que tenía proyección latinoamericana. Hasta tuvo que ver con la independencia de Venezuela. Brienza, en esa cierta manera, se sentía el descubridor de Dorrego, y se sorprendió mucho cuando supo que yo ya había contado la misma historia y las mismas anécdotas mucho antes, cuando él era un chico. Eso lo motivó a escribir un buen prólogo para mi libro y acompañarme en la presentación en la Biblioteca Nacional. ¿Qué posibilidad hay de que Fusilen a Dorrego sea leído en las escuelas? Lo ignoro, me dice. Me han sugerido más de una vez que lo presente a las autoridades de educación o cultura, pero no ando en esas cosas y todavía no encontré la vuelta. Me gustaría, claro, aunque te digo que no lo hice con esa intención. No pensé en eso cuando encaré la historieta. Para mí lo importante es darle vida al personaje a través de los cuadritos. Lo que pase después, bueno. Pero pienso que es totalmente publicable hoy en día, ya sea en diarios, revistas o en un libro. Vi que escribiste Fusilen hace ya mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? ¿Las editoriales no estaban interesadas en la historia? ¿Sufriste la censura? ¿O fue una decisión tuya esperar hasta ahora para mostrarlo? No eran los tiempos oportunos, pienso.
Una vez se publicó en La Voz, me dice. Guardé los originales y nunca más los mostré hasta que, luego de subir Juan Moreira al blog de La Duendes, Alejandro Aguado me preguntó qué más quería publicar. Y ahí resolví mantener la continuidad original. Después de Moreira, Dorrego. Después de Dorrego, Facundo, tal como se publicaron en el diario, allá por los 80. Cuando cerró el diario yo ya estaba en los dibujos animados. Luego vinieron las historietas para Disney. Y cuando me quise acordar, habían pasado más de 20 años. Verlo convertido en libro es un orgullo y una emoción muy grande para mí. Es como si estos trabajos renacieran de las cenizas. Como que este era el momento que esperaron hasta ahora. Cuando hay una predisposición de la gente a leerlos. Algo así dijo con mucha más calidad literaria Ariel Avilés en su epílogo para mi libro de Orquídeo Maidana, donde se preguntaba para quién había hecho yo todo aquello, y se respondía para él, es decir, para los lectores de estos días, para esta época, tan distinta a los 80, cuando reinaban los grandes editoriales y todo lo que no pasaba por Columba, récord o humor no existía. Un poco lo de Lovecraft también. No está muerto lo que puede yacer eternamente. Analizando Fusilen a Dorrego, le digo, entiendo con cierta congoja que nuestra historia siempre tuvo bandos y divisiones, desde los gobernantes hasta el pueblo. No faltaban cipayos, estancieros dispuestos a modificar las leyes en su propio provecho, dejando al pueblo sin esperanza. En tu opinión, ¿cuánto cambió la historia hasta el día de hoy? Cambiaron los métodos, responde José. Antes se combatía a suerte y verdad, se degollaba o fusilaba y listo. Ahora los mismos bandos pelean por medio de los grandes medios de comunicación y su campo de batalla es la mente de la gente, la opinión de la gente. Pero la lucha sigue siendo la misma. De un lado, los que ganan con la entrega de lo nuestro a capital extranjero, los que fusilaron a Dorrego, los manos del Eternauta. Y del otro lado, los que defienden al pueblo. Ojo, que estos dos bandos están en todo el mundo, ¿eh? Es una lucha eterna que no es un privilegio único de este país. Claro, no todo es tan blanco o negro. Y a veces puedes encontrar una coherencia absoluta en los que están del lado de lo nuestro. Pero errar es humano, ¿no? Lo importante es tener claro cada uno de nosotros para dónde vamos, ayudar en lo posible y no olvidar lo que dijo Martín Fierro: los hermanos sean unidos, y si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Tu estilo de dibujo es clásico, le digo. Noto que conservás un total respeto por la imagen histórica con un ritmo de narración muy clásico. Yo no podría contarlo como vos, ¿eh? Si algún día me atreviera a realizar un histórico, sé que mis encuadres estarían tenidos de climas exagerados, planos holandeses, saltos de viñetas superpuestas y cosas fantásticas. Lo menciono porque hace un par de años Mariano Antonelli me obsequió su libro A través de los Andes y te juro que me impactó por el estilo que eligió y por la forma de retratar a San Martín, humano y a la vez, aunque él no esté de acuerdo, como un prócer heroico. Seguro conoces esa historieta, también publicada por Duendes. Cuando emprendes un proyecto histórico, ¿el estilo es determinante o se puede tener libertad en ese aspecto? Aclaro ya acá un poquito, igual voy a ver si encuentro imágenes de páginas de A través de los Andes de Mariano Antonelli, porque él usó un estilo de dibujo que en el biográfico muchos creen que hay que usar realismo y que sean casi retratos, ¿no? A mí me resulta de esa manera. Pero Mariano Antonelli escapó a la regla, ¿eh? Después, ojalá les pueda mostrar, yo el libro no lo tengo y no llegué a entrevistar a Mariano para que hablara de su libro. Pero si puedo encontrar alguna paginita, por ahí la voy a poner acá. Me dice José, conozco a Mariano y tengo un libro dedicado y todo. Está muy bueno. Me parece genial que alguien pueda tomar la figura de San Martín y hacer una historia fantástica, totalmente libre. El que lea esa historia seguro va a querer saber más sobre San Martín. Ya lo vio fuera del bronce y se le hizo interesante. También Fer Gris y el guionista Onleau están... A Onleau, explico, muchos le decíamos Oenlao porque él firmaba de esa manera, es el querido amigo Carlitos Sherpa, ahora firma como Carlos Sherpa. Bueno, en esos días, en el 2011, todos nos referíamos a él como Oenlao, y bueno, son como estos artistas, ¿no? Un día tienen un nombre, otro día tienen otro, ahora es Carlos Sherpa, que es un grosso, un amigo, un gran amigo mío.
Están haciendo obras muy positivas, dice ahí con Fer Gris. Fer Gris es una chica que también entrevisté y esa entrevista va a estar en este canal también. Muy positivas en el terreno de lo histórico. En mi caso, no creo ser un dibujante clásico 100%. Tengo mucho de Prat, de Robbins, de Lito Fernández, dibujantes no muy realistas, más bien expresionistas. Sí, es verdad lo que dice, yo coincido con él. Pero es cierto que en temas serios, entre comillas, no me gustan las deformaciones ni los efectos raros, entre comillas también. Cuando hago Orquídeo Maidana es otra cosa, ahí me permito otras libertades, incluso otras influencias, como la de Fontana Rosa, la de Ferro. La libertad siempre está en uno, no hay que pedirla ni esperarla. Uno decide con qué estilo va a hacer cada cosa, o cree que decide, porque generalmente uno solo puede hacer lo que le sale, aunque piense que lo está manejando intelectualmente. Para mí, el inconsciente sabe lo que hace. Hay que dejarlo en libertad simplemente y después, en otro momento, pegarle una revisada al trabajo antes de entregar por las dudas. ¿Saben? Acá es una acotación de esta época, ahora que estoy leyendo el diálogo, la entrevista. Esto que acaba de decir José, comparto todo y creo que es algo totalmente verdad y los dibujantes lo sabemos. Tenemos la libertad de hacer lo que queremos y tratamos de usarlo y en realidad hacemos lo que nos sale. Pero también nos adaptamos, acá él habla de estilo Fontana Rosa o Hugo Pratt, ¿no? Y estamos hablando de dos extremos. Uno es humor gráfico y el otro es historieta. Él dice no clásico, pero lo que pasa es que hoy esos modernos, como Hugo Pratt, hoy ya están a tantos años de lo que se hace hoy, que hoy están ya más cerca de Hal Foster y Milton Caniff que de los nuevos dibujantes. Por eso se han transformado en clásicos. Más que ya no están entre nosotros Hugo Pratt, ¿no? Bueno, me parece lo último que dijo es tal cual. Y lo apoyo a full porque creo que es eso. Tenemos libertad los dibujantes, pero para liberarnos y dejarnos llevar por distintas fuentes. Y también algo que aconsejo a todo el que quiera ser dibujante. Manejen estilos diferentes. Puedan hacer infantil, pueden hacer realista, pueden hacer cartoon, prueben a hacer manga, porque les va a abrir muchas puertas laborales, oportunidades. No se queden solo con un estilo de dibujo. Obviamente algunos van a preferir eso y está también, pero miren, esto me pasó con José Mazzaroli. Él me dijo esto también en una reunión fuera de esta entrevista y yo pensé, cuando él me dijo que hacía El Pato Donald y había trabajado para Walt Disney, y yo pensé, está loco, yo jamás voy a dibujar humorístico infantil, jamás voy a hacer eso porque no va con las cosas que yo hago. Y al final, años después, terminé haciendo infantil y adaptando mi dibujo a un estilo para chicos. Así que bueno, me costó, sí, pero después de hacerlo me di cuenta que pude hacer estilos de todas clases. Bueno, sigo yo con la entrevista y le digo, te mencioné lo clásico, pero es evidente tus influencias pratianas y hasta brescianas en algunas viñetas. Lo que ocurre hoy, en la distancia, esos dibujantes ya forman, bueno, es lo que acabo de decir, ya forman parte de la historieta clásica de nuestra historia. Ojalá las generaciones de historietistas del futuro no lo olviden, que tengan memoria. A propósito, ¿cómo ves la movida de los jóvenes historietistas? Lo positivo y lo negativo que consideres. Claro, me dice, nosotros los llamamos clásicos a los dibujantes ultra realistas como Salinas, Foster o Raymond. Ahora el concepto se ha extendido. No veo mucho de lo nuevo que se hace y mucho de lo que veo no me atrae. Muchas historietas no se entienden, hay un exceso de egocentrismo, me parece como si el autor dijera, aquí lo importante soy yo, y se olvida que hay un lector que tendrá que descifrar lo que quiso decir o dibujar. Estoy tratando de nombrarte a alguien que me guste, me viene a la mente el delirante de Diego Párez, Salvador Sanz, es algo serio. En la Duende tenemos a Daniel Mendoza, Omar Irsig, además de Fer Gris, Bernoy, el uruguayo Gesio, que vienen muy bien. Seguro que hay muchos más, pero la verdad es que leo poca historieta. En general los dibujantes hacen plata trabajando para el exterior, privando a su pueblo de su talento y poniéndolo al servicio de historias que no tienen nada que ver con nosotros. Y más bien contribuyen a nuestra alienación, cuando al final se publican aquí.
Todo lo que hemos hecho para el exterior en general responde a la mentalidad de los países dominantes, exactamente la opuesta a la que deberíamos cultivar. Por ejemplo, agarro una vieja revista Scorpio al azar y me encuentro con 11 historietistas de guiones y dibujantes argentinos. ¿Y cuántas transcurrían en nuestro país? 0. Cuando eran protagonizadas por argentinos, ¿cuántas eran? 0. Todas estaban hechas para el mercado italiano y se publicaban aquí de rebote, con protagonistas yanquis, franceses, guerreros de épocas inidentificables. Por suerte había una nota de Grassi evocando al dibujante Repetto, una connacional que se la pasó dibujando cowboys y aviadores de la Segunda Guerra Mundial. A lo que iba es que todos estos brillantes colegas seguramente han ganado buena guita en tantos años de cobrar en dólares o euros, y por ahí no necesitan tanto de una pensión o jubilación. Pero los que se mantuvieron dentro del mercado interno dibujando personajes nacionales poco vendibles en el exterior pero significativos para nosotros, por ahí no han recibido una compensación parecida, y se da la paradoja de que aquellos que le entregaron su vida a la cultura nacional y a la hora en que su capacidad de trabajo disminuye con la edad y los cambios de moda reciben como única retribución el olvido. Pienso que permitir una vejez digna a los que nos han dado tanto y también un reconocimiento permanente de su obra. Bien, Facundo, digo yo, Dorrego. Ahora estás promocionando la vuelta de Obligado y en Duende se puede leer a Facundo también. ¿Qué podés contar de estas nuevas historias? Facundo se publicó en La Voz después de Dorrego, así que sigue el mismo camino en la Duendes. Antes de fin de año pensamos publicar el libro con la biografía completa. Es un trabajo de transición entre el rigor histórico de Dorrego y un enfoque más liberado como el que apliqué en El Chacho Peñalosa, que vino después, donde llego a incorporar personajes ficticios para agilizar el relato. La Vuelta de Obligado tiene otra historia, muy diferente. Para empezar, la escribí y dibujé el año pasado, o sea que al fin publico un trabajo nuevo. En principio, el pasado a tinta, la tapa y otras cosas iban a estar a cargo del amigo Felipe Ávila, quien, en cierta manera, posibilitó que esto se concrete al ponerme en contacto con el editor. Luego las cosas se complicaron. La épica no solo estuvo en el relato en sí, sino que fue una lucha poder llegar al final. Por problemas de salud de Felipe, no pudo seguir con la tinta, y la última parte de la historieta se encargaron dos grandes amigos del estudio Géminis, quienes prefirieron firmar con el nombre del estudio, que de esta manera volvió a la vida. En lugar del suyo propio, ¿no? Luego hubo complicaciones de último momento y no llegamos a tiempo para el 20 de noviembre, la fecha de la batalla, como era nuestra intención. Pero al final llegamos a buen puerto, con un buen producto. También participó otro geminiano, ¿no? El Ramón Gil, que hizo un gran trabajo con el color. Haciendo un poco más de historia, la batalla de la Vuelta es otro caso de ocultamiento. Siempre se la mostró como un hecho aislado, casi un capricho de los anglofranceses, a los que se les ocurrió venir a darse un paseo por el Paraná sin permiso de Rosas, y este se empecinó en no dejarlo pasar. A medida que uno investiga, comprueba que este hecho hubo encadenado a muchos otros, como el sitio de Montevideo y la prédica de los exiliados unitarios, que llegaron a proponerle a los ingleses la creación de una república de la Mesopotamia, escindiendo a nuestro país. Todo esto conformó lo que los historiadores actuales llaman la Guerra del Paraná, un conflicto que terminó con una victoria nuestra, donde el invasor tuvo que retirarse con la cola entre las piernas. Por lo tanto, la cosa da para mucho más y aquí va la primicia. Ya estoy trabajando en el que va a ser el primer libro de una trilogía, La Guerra del Paraná, Vienen por los ríos, donde muestro todo lo que pasó antes del combate, los preparativos y hechos realmente cinematográficos como el robo de nuestra flota a manos de ingleses y franceses, las incursiones depredadoras del legendario Giuseppe Garibaldi, prócer de la independencia italiana y a la vez pirata y mercenario en nuestro continente, etc. El segundo libro de La Vuelta de Obligado y el tercero, si todo anda bien, mostrará los distintos combates que hubo sobre el Paraná, tanto cuando los invasores iban como cuando volvían, donde los nuestros le dieron como en bolsa, sobre todo en la angostura del Quebracho. Estos lugares que menciona José, para el que no sepa, o sea, son lugares de la Mesopotamia argentina, ¿no? De las provincias ahí de Corrientes, Entre Ríos y
y Misiones, ¿no? Y los alrededores, que también está Uruguay, Santa Fe. O sea, ese es el terreno de esta guerra que ocurrió en el principio de la historia eh, argentina. Obviamente, al que es extranjero, por ahí esto mucho no le interesa, estas guerras que tuvimos. O sea, Argentina en su momento peleó contra Francia, sufrimos 2 invasiones inglesas y echaron en aquella época los argentinos que vivían en ese momento, que eran primigenios argentinos, pues deben ser todos casi españoles o hijos de españoles. Esos sí eran hijos posta de españoles porque de ellos descendíamos antes de que llegaran los italianos, ¿no? Aunque ahí está Giuseppe Garibaldi, el pirata italiano, hay una estatua gigantesca en Plaza Italia, ¿no? Que es uno de los escenarios de la historia del Eternauta. Hay una estatua enorme de Garibaldi en su caballo. Bueno, acá sigue diciendo José, ¿no? Y ya terminaba la entrevista. Tengo que agregar que estos temas me tocan muy de cerca, porque habiendo nacido en Villa Ramallo, conocía desde siempre la Vuelta de Obligado y otro lugar donde se combatió más de una vez, el Tonelero, donde también tenía sus carteles el general Mansilla. Es lo que siempre quise hacer, contar historias que tengan que ver conmigo, con mi gente y nuestra historia. Espero poder continuar haciéndolo. Y cierra esta entrevista, ¿no? Que la verdad quedó muy buena, diciendo muchas gracias, Mar, por esta nueva oportunidad de dialogar con vos y con tus lectores. Y termina gritando, mozo, mozo, aludiendo que podríamos estar en un bar, en un restaurante conversando con un café de por medio. Bueno, gracias por escuchar, espero que les haya gustado, me parece muy, muy, muy interesante y a la gente que le gusta la historia argentina le va a resultar mucho más interesante. Son un montón de libritos de historieta que hizo José y la verdad, imperdibles, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Chau, chau, hasta luego.